Hola amigos, bienvenidos, buenas noches. Me da mucha alegría que podamos estar aquí juntos una vez más. Estamos iniciando un nuevo año. Creemos que va a ser un año maravilloso. Hoy vamos a dar inicio a el estudio en el libro de Daniel. Son 12 capítulos, van a ser semanas muy interesantes. Vamos a irlo haciendo de una forma resumida, práctica. Si recuerdas, semanas anteriores en 3 sesiones estuvimos leyendo y estudiando el capítulo 24 de San Mateo, que nos introduce en este estudio del fin de los tiempos, de los últimos tiempos, la última generación. Algo que enciende muy fuerte en mi corazón es que tú y yo, como hermanos en el Señor, debemos ser una iglesia preparada. Creo que lamentablemente como cristianos muchas veces somos muy despreparados, somos el pueblo más despreparado que hay y no debería ser así, por el contrario, deberíamos ser los más preparados en conocer el plan del Padre, lo que está en el corazón del Señor, lo que está en la palabra de Dios. Por eso estamos acá para prepararnos, pero también para amar al Señor, para enamorarnos más de Él, para que podamos estar listos para cuando Él aparezca en las nubes y poder partir con Él y comenzar una era eterna. El libro de Daniel, como te dije minutos atrás, tiene 12 capítulos y es una extensión más amplia de lo que fue San Mateo 24. Te decía semanas atrás que Mateo 24 fueron las palabras directas de Jesucristo hacia sus discípulos en torno a preguntas de cómo y cuándo y qué cosas ocurrirían, qué señales habrían antes de su regreso. El libro de Daniel es fascinante. Daniel fue uno de los profetas más importantes en el Antiguo Testamento, en la antigua historia. Fue un hombre que tuvo una mente brillante desde joven, él como un joven judío que venía en medio del cautiverio babilónico, ya lo vamos a aprender a detalle. Él decide entregar su vida en una búsqueda intensa de Dios. Él decide ser un intercesor por Israel, un intercesor por el pueblo judío. Daniel crece en el cautiverio babilónico. Dios le da a Daniel en su vida de 80, 90 años una de las mentes más brillantes y tenemos 12 capítulos con un alto contenido profético. Este es un libro profético. La mayoría de los que han estudiado saben que es un libro que va muy de la mano con Apocalipsis, que conforme a la misericordia de Dios vamos a estudiarlo también más adelante. Y las palabras de Daniel, que es la palabra de Dios, las profecías de Daniel son súper interesantes, son súper asombrosas, como muchas cosas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Imagínate que Daniel fue un contemporáneo del año 600 aproximadamente antes de Cristo, y Daniel vio cosas que 2600 años después, hoy en la actualidad, aún no se han cumplido. Daniel pudo ver las visiones del fin de los tiempos, y tú y yo vamos a ver que a medida vayamos introduciéndonos en los capítulos, vamos a ver que la Biblia nos declara que estas profecías son para el tiempo del fin. Entonces, el libro tiene 12 capítulos. Hoy solo vamos a hacer una introducción del capítulo 1. No lo vamos a leer todo, solo vamos a introducirnos de manera rápida en cuál es el contexto. El siguiente sábado vamos a estudiar lo que es el capítulo 2 y 3 y lo vamos a ir viendo por partes. Desde el capítulo 7 al 12, sí nos vamos a detener más en detalles porque son los capítulos donde las profecías toman más fuerza, las profecías del fin de los tiempos, lo que se ha cumplido, lo que se está cumpliendo y lo que se va a cumplir. Y vamos a ver cómo todo va de la mano con lo que Jesús nos habló en San Mateo 24, con lo que otros profetas vieron y con lo que el apóstol Juan vio en Apocalipsis. Quiero que leas conmigo el versículo 1 del capítulo 1 en Daniel. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Déjame decirte que a lo largo de la historia humana, son aproximadamente 6000 años de historia humana, han existido muchos imperios, muchos emperadores.
pero voy a mencionarte al menos los más importantes. A los inicios de la historia humana tuvimos el imperio egipcio con Faraón, la historia de Moisés, el Éxodo, etcétera. Ese fue uno de los imperios fuertes en la historia humana. Luego, unos 1000 años después, tuvimos el imperio asirio. Más adelante en la historia apareció el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, ya en los tiempos de Jesús y de Jesucristo en adelante, en estos 2000 años de historia, la Biblia detalla que ese imperio se fraccionó en 10 partes. Eso lo vamos a ver aquí en Daniel, toda esa historia, que son lo que actualmente tenemos 10 potencias mundiales, los 10 países más potentes hoy en nuestra actualidad. Es fascinante porque Daniel, Dios le muestra a Daniel lo que va a ocurrir con la historia humana a partir de este momento. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, que era el emperador de Babilonia, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso estaba ocurriendo en el año 605 antes de Jesucristo. Tú y yo podemos, a medida nos introducimos en un estudio bíblico, podemos ver que esto tiene cumplimiento con otros pasajes bíblicos. Tú puedes ver que esto estaba ocurriendo al mismo tiempo en el segundo libro de los Reyes en el capítulo 24 y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 5 y 7. Acompáñame a segundo libro de Reyes, capítulo 24. Tú ves que hay un título que dice Reinado de Joacim y es en ese momento donde este rey judío de toda la descendencia de reyes que hubieron después de David, Salomón, Israel tuvo muchos reyes y en el momento en que estaba reinando Joacim, vino este rey de Babilonia, este emperador babilónico Nabucodonosor, fue y llevó cautivo el pueblo judío hacia Babilonia. Cuando ocurrió eso, 600 años antes de Cristo, este emperador perverso Nabucodonosor, muchos estudiosos creen que ha sido el peor de los emperadores. El imperio de Nabucodonosor fue perverso, eso lo vamos a ver aquí en el libro. De hecho, muchos creen que es una tipología del anticristo que va a existir en el fin de la era. Nabucodonosor eh, llevó al pueblo judío cautivo hacia Babilonia en el año 605 antes de Cristo. En ese grupo de personas iba Daniel con otros amigos. Eso nos introduce en todo el capítulo 1. A manera de resumen, tú lo puedes leer en casa, pero vemos la historia de cómo Daniel con sus amigos y todo este grupo de personas que fueron llevadas esclavas cautivas a Babilonia, él iba ahí y ahí comienza la historia de Daniel. El libro de Daniel nos comienza narrando este joven, este niño apasionado por buscar a Dios y él decide en su corazón no contaminarse con la cultura de Babilonia, no comer lo que ellos comían y decide tener una búsqueda intensa de el corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Y uno de los propósitos principales por los que Daniel oró toda su vida era para que el pueblo fuese libre, para que el pueblo pudiera gozar nuevamente de la libertad, pero eso estaba profetizado en Jeremías. Vemos que Jeremías, Dios a través de Jeremías, dijo que iba a venir este juicio de parte de él a causa de la rebelión del pueblo de Israel y que el pueblo iba a estar cautivo durante 70 años. Lee conmigo Isaías capítulo 39, versículo 7. Esto también era un cumplimiento que vio Isaías. Isaías fue un profeta aproximadamente 150 años antes de Daniel. Ocurrió algo, había un rey llamado Ezequías que se comportó mal con Dios, faltó a Dios en su reinado, fue un rey infiel y vino un dictamen de parte de Dios a través del profeta Isaías. Dice Isaías 39:7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo en la era de Daniel ya había sido profetizado por Jeremías, por Isaías, y
era el inicio, el cumplimiento de un juicio que Dios había destinado para el pueblo judío. Lamentablemente, el pueblo judío, aunque ha sido el pueblo de la promesa, ha sido el pueblo de Dios, ha sido lastimosamente también Israel muy rebelde con Dios. Creo que todos sabemos la historia, pero nosotros no podemos estar en contra de Israel, no podemos estar en contra del pueblo judío. Es el pueblo de la promesa, es el pueblo de Dios. Nosotros como creyentes en Jesucristo hemos venido a ser partícipes de las promesas del Padre a través de Jesucristo, a través de su sangre, y debemos estar a favor de Israel, debemos estar a favor del pueblo de Dios. Y Dios tiene una indignación con Israel a causa de toda su historia de rebeliones, de negar a Jesús como el Mesías, que es muy delicado. Y eso también lo veremos esas consecuencias aquí en el libro de Daniel. Pero sobre todo ver que Israel sufrió muchos juicios, persecuciones, cautiverios a causa de su rebelión. Y aquí en Daniel, 605 años antes de Cristo, viene este rey babilónico, lleva cautivo gran parte del pueblo de Israel hacia Babilonia, y ahí nos introduce el capítulo 1. Nabucodonosor toma presas las personas, Daniel con sus amigos entran y ellos deciden tener un estilo de vida diferente. Y a eso nos invita a entrar al libro de Daniel, a tener un estilo de vida diferente. Hemos oído el ayuno de Daniel, los ayunos que Daniel hacía, que durante 3 semanas, muchos años, él tenía una dieta de legumbres, de agua. Entonces, Daniel nos da ejemplo de cómo podemos tener un estilo de vida de búsqueda de Dios, y todo eso lo vemos en el capítulo 1. Y Daniel, a causa de ese estilo de vida entregado en devoción, llegó a ser el mejor o de los mejores dentro del palacio del rey. Él creció en Babilonia, él estuvo durante varios imperios hasta que dice en el versículo 20, al final del capítulo, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, halló a Daniel y a sus amigos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel creció en Babilonia, Daniel envejeció en Babilonia, y Daniel, como te decía unos minutos atrás, la oración de Daniel era la libertad de su pueblo. Daniel no pudo ver eso, Daniel no pudo ver esa respuesta de parte de Dios, pero Dios a cambio le dio mucho más, a cambio de una vida entregada en oración, entregada a los ayunos, entregada a la búsqueda de la presencia de Dios. Daniel recibió una de las mentes más brillantes en la historia. Las visiones que Dios le dio a Daniel son impresionantes. Y como te decía al inicio, es un libro que tiene un alto contenido profético en sus 12 capítulos. Algunas profecías ya se cumplieron, otras se van a cumplir, y es impresionante ver todo lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy en este libro. Hoy es una introducción, cómo inicia la vida de Daniel, cómo el pueblo judío es llevado cautivo bajo el imperio babilónico con Nabucodonosor. Entonces Daniel envejeció en Babilonia bajo este cautiverio, pero llegó a ser una persona, un hombre de los más importantes dentro del reinado babilónico, hasta que tomaron posesión los persas. Y vamos a ver cómo todos estos reinados jugaron un papel importantísimo en la historia. Y quiero decirte algo para ir finalizando. Dios siempre ha tenido el control de la historia humana. Ningún reinado que ha existido, ni los reinados que hoy existen, ni los imperios que hoy existen, ni el imperio de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, nunca nada se ha ido lejos del control de Dios. Dios siempre ha tenido el control, Dios siempre ha tenido propósitos. Me fascina ver que la historia de Nabucodonosor, este rey babilónico, termina con un corazón transformado a Dios. En el capítulo 4, cuando estudiemos el capítulo 4, vamos a ver cómo Nabucodonosor expresa su testimonio de cómo
Dios transformó y moldeó su corazón y Dios siempre ha tenido el control, Dios siempre ha dominado sobre el hombre. A Faraón, tú puedes leer en Éxodo que Dios le dice a Faraón, yo he permitido que tú reines para mostrar en ti mi poder. Entonces, nada de lo que ha pasado en la historia humana se ha salido del control de Dios y este libro es fascinante, vamos a aprender mucho. El otro sábado vamos a introducirnos en el capítulo 2 y 3. Te aseguro que son fascinantes. Creo que tú conoces un poco la historia, esta visión que tuvo, este sueño que tuvo Nabucodonosor, esta estatua que era de oro, plata, bronce, hierro. Y vamos a ver detalles muy interesantes, igual en el capítulo 3. El otro sábado vamos a estudiar los dos capítulos a manera de resumen rápido. Vamos a ver cuál es el contenido que hay. Y los primeros 6 capítulos van a ser así de forma rápida porque nos interesa introducirnos ya del 7 al 12 donde las profecías son más fuertes, el cumplimiento de lo que estamos viviendo en esta era. Estamos en un 2025. Yo tengo una gran expectativa, creo que va a ser un año muy interesante, creo que vamos a ver la mano de Dios de una forma maravillosa, pero como Jesucristo lo enseñó en San Mateo 24, todas estas cosas son necesarias que pasen. Yo quiero ser una vez más muy objetivo contigo, amado hermano y hermana. Vienen buenas cosas, muy buenas cosas de parte de Dios, pero también la Biblia nos enseña que vienen tiempos muy difíciles y nosotros tenemos que estar preparados. Creo que Dios tiene un plan contigo y conmigo como iglesia del Señor, como hijos de Dios. No quiero generalizar ni señalar a nadie, pero a mí me causa mucho dolor y tristeza ver cómo muchos ministerios quizás están diciendo que este es el año de tal cosa, que este es el año de la unción, que este es el año de las puertas abiertas. Nos llenan mucho de mensajes almáticos, de mensajes que llenan más nuestras emociones. El evangelio, amigo, amiga, no gira en torno a nosotros. El evangelio y el plan del Padre gira en torno a Él, gira en torno a Jesucristo. Él es el dueño de la historia. Me causa indignación, dolor, tristeza ver que vemos profetas que no profetizan conforme a las escrituras. El futuro yo no lo conozco, nadie conoce el futuro, pero Dios nos ha dado su palabra, este recurso maravilloso. ¿Y qué más confiable que las mismas palabras de Jesucristo? Todo lo que estamos viendo aquí en estas enseñanzas, hermano, hermana, son las palabras de Jesús. Son las palabras seguras de Jesús. Te recuerdo, Jesús le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Jesús les anunció que él iba a resucitar. Jesús les anunció que iba a sufrir, a morir. Jesús anuncia lo que está por venir y estamos viendo sus palabras. Esta es la palabra de Dios, son las palabras de Jesús. Entonces, esta es una introducción. Es un libro fascinante, Daniel. Es un libro, es una bomba profética de parte de Dios y vamos a aprender mucho. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente sábado. Vamos a arrancar con todo. Quiero que ores conmigo y que cierres ahí tus ojos para que tengamos el respaldo y la bendición de Dios en todo lo que está por venir. Padre Celestial, gracias por esta noche, por este momento, por cada hermano, familiar, amigo que está viendo ahí en su celular, en su computadora, en su teléfono. Gracias. Yo oro para que lo apasiones por ti, para que nos des pasión por ti, para que nos conectes con tu plan, para que nos conectes con tus propósitos, para que nos conectes con tu corazón y nos fascines por tu regreso, por sobre todas las cosas que amemos tu venida, que tengamos, Señor, un corazón que está fascinado y encendido por ese día en el que te veremos aparecer y regresar en las nubes. Gracias, Señor Jesús. Ponemos todo lo que va a venir durante estas semanas a través de este estudio del libro de Daniel. Gracias por el libro de Daniel, Dios. Gracias por tus palabras en Daniel. Es un libro maravilloso y glorioso en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente sábado. Ayuda a compartir, suscríbete, comparte esto con alguien que quiera conocer el corazón de Dios, prepararse, crecer. Este es un año en el que sí creo que vamos a crecer espiritualmente. Tenemos esa demanda del Señor
para crecer espiritualmente, para ir más profundo en el corazón de Dios. Nos vemos el siguiente sábado. Bendiciones.